después o en el mismo proceso en el que el Señor puso en mi corazón los tres temas anteriores que yo les he hablado, el de la oración, el de la alabanza y el de la palabra. Eh, Junto a esos temas, el Señor me aclaraba algunos detalles en relación a lo que nosotros debemos hacer y si lo debemos hacer nosotros o lo debe hacer Dios. Entonces, la prédica de hoy la he titulado ¿Dios necesita ayuda? Con un signo de pregunta al final. O sea, es una pregunta el título de la prédica. ¿Dios necesita ayuda? Así, ese es el título de la prédica de hoy. Y le puse ese título porque mi esposa en muchas ocasiones en que se presentan diferentes situaciones, ella repite constantemente, pero si Dios en eso no necesita ayuda. Entonces vamos a ver dos casos en los cuales eh, Dios no necesita de nuestra ayuda. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, procuramos echarle la empujadita, ¿verdad? Ayudarle, como si Él necesitara ayuda. Y luego vamos a ver en qué cosas Dios sí está pidiendo nuestra participación. Y esta parte es la que tiene mucho que ver con el tema de ayer, en la que Dios sí pide nuestro concurso, pide nuestra participación. Tiene mucho que ver con todos los temas que se tocaron ayer en el tiempo de vigilia. Yo quiero pedirle, para comenzar, que vaya usted a Génesis 30. Génesis 30. Ahí se va a encontrar la historia de los hijos de Jacob y la situación con sus dos esposas, que luego se convierten en 4 mujeres con las concubinas o con las siervas de Lea y Raquel. Recuerde usted que para Labán por 7 años, por Raquel, ¿verdad? Ese fue el negocio que hizo Jacob con Labán, pero cuando llegó el día de la boda, le cambiaron la novia y en lugar de entregarle a Raquel, le entregan a Lea. Posteriormente, o ahí mismo, el día después de la noche de bodas, ¿verdad? Jacob le reclama a Labán que por qué le dio a Lea, ¿verdad? Si él había trabajado por Raquel, el otro le dice, mire, es que la costumbre aquí no es entregar a la menor primero, o sea, no es que se case la menor primero, sino que se tiene que casar la mayor. Pero Labán le dice, bueno, concluye tu semana nupcial y luego se te entregará Raquel. De manera que le dan las dos esposas ahí mismo. Una, la primera en la celebración de bodas y la segunda termina la semana de bodas y también les da a Raquel. De manera que esas dos entran en un concurso de carreras, en una competencia por ganar el corazón de Jacob, aunque el corazón de Jacob lo tenía Raquel, porque era a la que amaba. Y Lea, eh, producto de la jugada que le hace Labán, pues es menospreciada durante todo el tiempo por, por Jacob. Incluso es tanto así que la palabra menciona la muerte de Raquel, pero no recuerdo que mencione la muerte de Lea. No se hace referencia ni siquiera a la muerte de Lea. Tal es el menosprecio en el corazón de Jacob para la pobre Lea, que entró por la cocina a esa relación, producto de una jugada no muy legal de su padre. Ok, les decía entonces, Génesis 30 del 1 al 5. Resulta, y eso es lo que nos está diciendo ese Génesis 30, resulta que Raquel era estéril y ya Lea le había comenzado a dar hijos a Jacob. 31 dice
Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Incluso les indico aquí que ya Lea le había dado un par de hijos, se había cerrado su vientre, entonces Lea procedió a entregarle a su sierva para tener más hijos con Jacob, ¿verdad? Hasta ese nivel estaban llegando en la competencia. Aquí Raquel ve que ella no le puede dar hijos, entonces dice, y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero, como si fuera un asunto de Jacob. Voy a leer y luego explicamos un poquito esto. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila. Vea, comienza a hacer lo mismo que hizo Lea. He aquí mi sierva Bila. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llevó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan, que es, creo que significa regalo, el nombre Dan. Ok, pero aquí no nos interesa mucho meternos con el nombre de Dan, ni ese hijo que concibió Bila, producto de una costumbre pagana, porque Dios no está autorizando este tipo de cosas. Entregar a la sierva cuando la ama es estéril, no es nada que Dios haya establecido en ningún momento, es una costumbre de las tribus, de las culturas paganas. Lo que quiero rescatar acá es el hecho de que Raquel era estéril. Y esta expresión de Raquel, dame hijos o si no me muero, que da la expresión como que ella dice, es mejor estar muerta, y tenía un sentido esa expresión, y es que para la cultura de los pueblos en ese entonces, una esposa estéril no era, escuchen esto bien hermanos, no era mejor que una esposa muerta. Vea qué duro lo que la mujer que no podía dar a luz hijos, que no podía embarazarse, que no, o sea, que era estéril, lo duro, lo que tenía que enfrentar, la ponían en una posición igual a una esposa que hubiese muerto. O sea, le están diciendo, no sirves de nada. Esa era lo que culturalmente recaía sobre los hombros de una mujer estéril. Es igual que una esposa muerta. Por eso es que Raquel le dice a Jacob esa expresión. Sabiendo Raquel que ella era estéril, en los versículos 14 y 18 de ese capítulo 30 ocurre una historia interesante. Recuerde y no se lo olvide, estamos viendo a ver si Dios necesita ayuda o no necesita ayuda. Versículos 14 al 18, capítulo 30 de Génesis. Dice así, ya los hijos de Lea habían crecido un poquito. Y en este caso se está refiriendo a, vamos a ver, 14 al 18, les dije. Se están refiriendo a Rubén. Y dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Solo le aclaro que de acuerdo al tiempo que había pasado por aquí, los teólogos hablan de que Rubén debía tener unos 5 o 6 años, por ahí así. Era un niño, ¿verdad? Entonces dice, vuelvo a leerle, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, perdón, aclaro, Rubén es el primer hijo de Lea. Es el primogénito de Jacob. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, presta atención a esto. Y dijo Raquel a Lea,
te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea, Raquel estaba alquilándole a Jacob, a Lea, por las benditas mandrágoras. Ahorita usted va a ver cuál es la razón de las mandrágoras. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Escuche esto, y oyó Dios a Lea. Ok. Es Dios el que da los hijos. Nadie más. Dios es el que tiene la facultad de abrir y cerrar vientres, de permitir o no permitir que una mujer quede embarazada. Resulta que lo que Raquel está haciendo es, al pedirle a Lea las mandrágoras que había encontrado Rubén en el campo, era accesar a una costumbre de hechicería y de cosas mágicas para poder quedar embarazada. Las mandrágoras, que en el libro del Cantar de los Cantares también son mencionadas, tienen un aroma muy fuerte, son muy aromáticas. Entonces, bueno, además de que son muy aromáticas, sus raíces tienen forma de un cuerpo humano. Entonces, como tienen formas de un cuerpo humano y con esa aromaticidad que tienen sus frutos, las usaban como afrodisíacos y le daban características mágicas para activar la fertilidad en las mujeres. Por supuesto, una creencia que no tiene ningún respaldo. Esto es como actualmente los orientales, la cultura en Japón y en todos los países orientales, de que hay que consumir la aleta de tiburón porque es un afrodisíaco también. Bueno, me dice mi esposa acá también, la otra parte del cuerno del rinoceronte, por eso es que están matando los rinocerontes en África y están en peligro de extinción, porque también los matan para arrancarle el cuerno, moler el bendito cuerno, y ese polvo lo toman como un afrodisíaco, como un potenciador sexual. Bueno, aquí, en nuestro caso, las benditas mandrágoras tenían ese concepto. Se utilizaban para preparar brebajes en asuntos de hechicería, buscando que la mujer que era estéril pudiera concebir hijos. Y es aquí donde uno puede ver que Dios no necesita ayuda en estas cosas. Si Él dice que una mujer es estéril y su razón tendrá. Si Él da la posibilidad a otra de tener hijos, su razón tendrá también. Pero es Dios el que da la posibilidad y la quita. O sea, Dios en estas cosas no necesita ayuda de nosotros. Raquel le quiere echar el empujoncito a Dios, que Dios le ayude, buscando con las mandrágoras que su cuerpo sea fértil y que pueda quedar embarazada. Tanto así, que en el versículo 22, si ustedes se van ahí muy abajo, producto de la situación que Raquel vivía, acabamos de ver que era comparada con una esposa muerta, ¿verdad? O sea, no servía para nada en materia de reproducción. Producto de esa situación, de eso que recaía sobre los hombros de Raquel, Dios le concede tener hijos a Raquel. Versículo 22.
del capítulo 30. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. José significa más o menos el que añade. Entonces, por eso Raquel le da el nombre a su primer hijo de José, esperando que Dios le añada más hijos. Luego vemos que también le da otro hijo y que ella, como ya le había entregado a su sierva, también pues ya tenía un hijo a través de la sierva, cosa que no era real, ¿verdad? Eran hijos de Jacob con la sierva, pero no era hijo de Raquel. Aquí este es un hijo de Raquel, José es un hijo de Raquel, es el primer hijo y muy amado por Jacob, porque es el primer hijo de su esposa amada, la que él amaba. Él no amaba a Lea, amaba a Raquel. Entonces podemos ver entre las dos situaciones, entre el esfuerzo de Raquel por usar las mandrágoras para quedar embarazada, y el versículo 22 donde dice, y se acordó Dios de Raquel. ¿Quién le dio la facultad a Raquel de tener hijos? Dios, nadie más, las mandrágoras no. Las mandrágoras no dieron ningún resultado. Fue Dios el que lo hizo, y eso es lo que la palabra de Dios está indicando. Entonces, esto nos enseña a nosotros, ya fuera de un asunto de la posibilidad de tener hijos o no, de ser fértil o no, que nosotros muchas veces buscamos el consejo del mundo. Voy a quitar ese de nosotros muchas veces. El ser humano muchas veces busca el consejo del mundo y desecha el poder de Dios para alcanzar solución a las cosas. El hecho de que las mandrágoras no funcionaran, sino que Dios se acordara de Raquel, nos muestra a nosotros que Dios en estas cosas no necesita ayuda. No tenemos que irnos nosotros a buscar el apoyo de nada, ni de una sustancia, ni nada por el estilo, ni tecnología del mundo para una cosa como esta, o de cualquier otra cosa. Ahorita vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con el rey Acaz. Pero, por ejemplo, podríamos usar el caso de Saúl, que no creyéndole a Dios, hace un rito de holocausto, ofrece holocausto a Dios cuando no lo tenía que ofrecer él, pero buscando el favor de Dios. O sea, ese quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Porque veía que el ejército se le iba, que el ejército le desertaba y que Samuel no llegaba. Entonces él ofreció el holocausto cuando lo tenía que ofrecer Samuel. Luego, para conocer las cosas que venían, se va y consulta con una adivina. Dios no necesita esas ayudas. No tenemos nosotros que ir con esas ayudas. Dios se basta para hacer las cosas con su poder. Y aquí, en el caso de Raquel, se bastó. Muchas veces nosotros nos precipitamos. Muchas veces el ser humano se precipita y no espera el tiempo de Dios. No espera el tiempo perfecto de Dios. Nos precipitamos, hacemos las cosas no conforme dice la palabra de Dios, no conforme la voluntad de Dios, y metemos la pata. Dios no necesita ayuda. Rey Acaz, segundo libro de Reyes, capítulo 16. Vaya usted ahí conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Y en el versículo 1 dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, Peca era rey en Israel y Acaz en Judá. Recuerden que el reino estaba dividido. De Peca, hijo de Remalías, Peca o Peca, no sé, no, Peca. Comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y miren esto, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. O sea, un rey de Jehová
un rey de Judá que no fue justo. Yo había entendido siempre que todos habían sido relativamente justos, pero este no. Dice que no hizo lo recto a los ojos de Dios, como su padre David, descendiente directo de David. Recordemos que Dios le había prometido a David que en el trono siempre se sentarían de sus hijos, en el trono de Judá. Bueno, cuando se lo prometió a David era Israel, luego de David viene Salomón, y luego de Salomón con Roboán se parte el reino por la rebelión de Jeroboam, ¿verdad? Ok, no sigamos con esa historia, nada más es para dar contexto. Dice en el versículo 3, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, del otro reino, reyes totalmente paganos, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Acaz incluso sacrificó a su hijo en fuego, en un rito típico de la adoración al dios Moloch. Así era parte de las cosas que ese dios pedía, un niño inocente sacrificado. Acaz hasta eso llegó a hacer. Pero no solo eso hizo. Resulta que Jerusalén viene y es sitiada por este rey Peca de Israel, o sea, del reino del norte en este caso, y por el rey de Siria, por Resín, rey de Siria. Vienen y los sitian. En el contexto histórico, lo que se estaba buscando era una alianza de muchos pueblos para ir contra el imperio asirio. Y Acaz no había estado de acuerdo en hacerlo. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, del reino del norte, vienen y sitian con sus ejércitos Jerusalén. Este es el tiempo del ministerio de Isaías. Isaías está ejerciendo su ministerio en este tiempo con Acaz. Resulta que Dios manda a Isaías a hablarle a Acaz y a decirle: no temas, no va a suceder nada, producto de que Dios le había hecho una promesa a David de que sobre el reino en Judá estarían sus hijos. Esa promesa a David Dios la respeta. Sin embargo, Isaías le va y le habla, e incluso le dice: bueno, pídele a Dios alguna señal que confirme esto. Y Acaz no le pide señal, porque Acaz prefería los cultos o prefería las ofrendas en lugares altos, debajo de los árboles frondosos, como lo hacían las culturas paganas. No era un hombre que caminaba con Dios. Entonces él no estuvo dispuesto a pedirle eso a Dios, pero el sitio que en el que es sometido Judá tampoco prospera. Voy a leerles algo que hizo este hombre, además de las cosas del culto a otros dioses, de pasar su hijo por fuego, y del culto, o sea, del incienso en lugares altos, y debajo la adoración, debajo de los árboles frondosos. Cuando es sitiado, pide ayuda al rey de Asiria, no el de Siria, sino el de Asiria, el otro imperio, que era contra el que querían juntarse. Y entonces dice el versículo 7 de ese capítulo 16. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Mire hasta donde el hombre se rebaja. Soy tu siervo y tu hijo, le dice a un rey pagano. Un rey que era el rey del pueblo de Dios, se va y se somete a un rey pagano, desechando a Dios.
Sigo leyendo. Dice, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y vea lo que hace este hombre. Y tomando Acaz la plata y el oro que halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió subió al rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores aquí y mató a Rezín. Siria se asentaba en Damasco. El rey de Asiria, producto de lo que le envió Acaz, entonces sube y conquista a los sirios y se asienta él en Damasco. El rey de Asiria se asienta en Damasco. Los de Israel, los del reino del norte, no son conquistados ahí, mas sin embargo, Dios en la palabra que le da a Acaz por medio de Isaías, le dice que 65 años después, los de Israel, los del reino del norte, serían conquistados, llevados esclavos, hasta que dejaran de ser nación. Claro, todo esto ocurre porque era el propósito de Dios, porque posteriormente, producto de la maldad también en Judá, también ellos son llevados de esclavos. Este es el tiempo que son llevados de esclavos a Babilonia. Y cuando regresan de Babilonia, los 70 años después, ya son un solo pueblo. El reino del norte, que se había separado en rebeldía, desaparece totalmente. Y cuando regresan como pueblo de Israel. Se asientan en Jerusalén todos los israelitas, ya fueran los de Judá o los que eran del reino del norte, cuya capital en aquel entonces era Samaria, antes de la deportación. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Acaz se salva, pero no se salva por sus justicias ni por el apoyo que pide a un reino de mundo, a un reino mundano, a un rey pagano, como es el rey de los asirios. No se salva por eso. Se salva porque Dios había definido que en la silla en Judá se seguirían sentando los hijos de David, porque era un compromiso de Dios con David. No se salva producto de que el imperio asirio era muy fuerte y muy capaz este rey. No se salva por eso. Fue porque Dios no quiso. Fue porque Dios no lo permitió. Entonces, otro ejemplo en el que podemos ver que Dios no necesita ninguna ayuda, como Acaz la fue a buscar a otra parte. Cogió de los tesoros del templo que había edificado Salomón, la plata y el oro. De ahí cogió y envió. Terrible lo que estaba haciendo. Pero no por eso se salvó. Se salvó porque la voluntad de Dios era otra. Porque el propósito de Dios era otro. Entonces aquí de nuevo vemos que aunque nosotros busquemos otras salidas, muy de mundo, muy de la cultura del mundo, muy de la cultura que el enemigo ha establecido en el mundo, no porque nosotros busquemos otras salidas, otras opciones que el mundo pone, Dios no tiene el poder para darnos la solución a nosotros. No porque hayan otras opciones, tenemos que buscarlas. Dios se basta para darle solución a nuestras situaciones. Y viendo la situación de lo que sucede con Raquel, por ejemplo, con la tecnología del mundo hoy, las mujeres que son estériles pueden quedar embarazadas producto de la tecnología para fecundación in vitro. Sin embargo, eso es terrible desde el punto de vista del respeto a la vida, porque para que una mujer sea fecundada por esta tecnología, se tienen que fecundar un montón de óvulos, de los cuales solo se usa uno, pero cuando el óvulo está fecundado ya hay vida. Se desechan los demás, uno se utiliza
y los demás se desechan. ¿Qué es lo que están haciendo? Eso es matar, porque el óvulo fecundado ya tiene vida. Y el único que quita la vida es Dios, o el único que la da es Dios. ¿Puede acaso o no puede acaso Dios hacer que una mujer estéril quede embarazada? Sí, ya lo vimos con Lea, ya lo vimos con Raquel. Dios se acordó de ella. Lo ve uno con la madre de Samuel, con Ana, como esa mujer en el templo oró, derramó su corazón y le pidió a Dios un hijo y le dijo, si tú me das un hijo, porque recaía sobre ella lo que estaba recayendo sobre Raquel también. Si tú me das un hijo, yo lo dedicaría a ti. Y nace Samuel, un varón de Dios, usado por Dios grandemente, como lo dice, lo vemos en la palabra. Dios no tiene limitaciones. Nosotros no tenemos por qué irle a ayudar a Dios. No tenemos por qué echarle de la ayudadita como si Él fuera un Dios limitado. Él no tiene ninguna limitación. En cualquier problema que tú tengas hoy, en cualquiera. Mire, a veces la gente entra en problemas y para solucionar su situación, que puede ser apremiante, hay gente que hasta soborna a otros para darle solución al problema. Y lo que hacen es meterse en más problemas. ¿Verdad? Eso es típico en el mundo. Comprar a la gente. ¿Será que Dios nos manda a nosotros a hacer eso? ¿Será que Dios nos manda a sobornar? No, Dios lo que nos dice es, no, si yo me basto para traerte solución en esa situación. Entonces, amados y amadas, Dios no necesita nuestra ayuda en este tipo de cosas. Pero hay detalles en los que Dios sí necesita y pide y diseñó nuestra participación. Hay cosas en las que sí. Y quiero que usted y yo veamos un personaje muy influyente en el Nuevo Testamento, del cual Dios pidió su participación. Vaya conmigo a Hechos 9:15. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 15. Esto tiene que ver con todo el tema de la Gran Comisión, pero que he preferido presentarlo de esta manera y no presentarlo como ordinariamente lo hacemos, como ordinariamente lo presentamos, con los dos pasajes, el de Mateo 28, 19 y 20, o con el pasaje del capítulo 1 de los Hechos. Miren lo que está sucediendo aquí. Pablo iba a Damasco, lo encandila a Dios, lo deja ciego, lo llevan a Damasco, está en Damasco en una habitación y mandan a Ananías para que ore por él. El Espíritu Santo le habla a Ananías que vaya. Y entonces, cuando Ananías está diciendo esto, el Señor le dice, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ojo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí es cuando Dios pide nuestra participación. Cuando es necesario hablar, llevar el mensaje del Evangelio, llevar las buenas nuevas del Evangelio, Dios sí pide nuestra participación. No es que le vamos a ayudar a Dios, es que Él escogió que nosotros participáramos. Dios escogió que nosotros fuéramos partícipes de ese proceso. Con el Bautista dice Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesús. El Bautista da testimonio de Cristo y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, por medio de Jesús se acerca, establece todas las cosas y nos deja a nosotros, después de que Cristo hace toda la obra, la
responsabilidad de extender con su Santo Espíritu el reino de los cielos en esta tierra. Y Pablo es el escogido para comenzar este proceso hacia los gentiles. Aquellos que fueron los apóstoles lo llevaron al pueblo de Israel más de lo que el Señor había hecho, y también fuera de ahí cuando se produce la diáspora y todos son llevados a diferentes partes. Pero aquí el personaje fundamental hacia los gentiles es Pablo. Y es la forma en la que Dios dice, ok, así lo diseñé yo y he pedido la participación del hombre en esto. Él lo escogió, él lo diseñó así. Y nosotros tenemos la responsabilidad de colaborar con él. No es nuestro propósito, es el propósito de Dios usándonos a nosotros. Es Dios queriéndolo hacer, usándonos a nosotros para llevar la palabra. Es tiempo de en el que nosotros somos colaboradores con Dios, porque Él así lo escoge para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Esto es importantísimo hoy día, y aquí es donde pegamos con los temas de ayer, con los temas de anoche en la vigilia, el evangelismo. Anoche los títulos de las prédicas fueron intercesión profética. Cómo nosotros oramos, intercedemos por el corazón de alguien para que Dios comience a hacer la obra. Pero ahorita hay algo muy importante que tenemos que decir. Luego, dice Edgar Monterroso, el título fue El clamor por el perdido. Daniel García dice el despertar de la iglesia y la importancia de la oración para alcanzar a los perdidos. Y James Jankovic, el tema se llamó la oración eficaz de el justo. Esta situación con Pablo es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer también, llevar el evangelio. Pero llevar el evangelio requiere, hermanos, algo muy importante. Dios nos toma en cuenta, pero requiere amar. Y este concepto de amar es un concepto que Pablo repitió una y otra vez en las cartas. Llevarle el evangelio a alguien requiere amarlo, porque llevarle el evangelio a alguien es servirle a esa persona. Y para servirle a esa persona se requiere amarla. Cristo nos amó y se entregó por nosotros antes de que nosotros lo conociéramos a Él. Cristo nos amó, igualmente nosotros tenemos que amar a los demás. Cristo nos amó aún estando en el lodo cenagoso del pecado y nos amó. Igual nosotros tenemos que amar a aquellos a los que el Señor nos envía y que están en pecado, porque nadie a quien nos envía el Señor para sacarlo del mundo está en buenas obras. Yo siempre lo he dicho, quizás no era una persona mala en muchas cosas, pero lo más malo que tenía era que no amaba a Dios. Y con solo eso, con solo que alguien que está en el mundo no ame a Dios porque no lo considera importante, es suficiente para ser un pecador perdido. Entonces, cuando Dios nos habla de ir a los perdidos, como le tocó ir a Pablo, y como nosotros tenemos que continuar toda esta obra llevando el evangelio, debemos hacerlo porque amamos. Y en la carta a los colosenses, Pablo confirma esto de una manera muy bonita.
Váyase a la carta a los Colosenses capítulo 3, un poquito más adelante de ahí donde estábamos, pasando por Romanos, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, llegamos a Colosenses. Capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer desde el 12 para que usted vea de lo que está hablando y podamos entender bien eso. Dice el versículo 12, capítulo 3, versículo 12, Colosenses. Vestíos, pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mire lo que sigue. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo les dice que además de todas las cosas anteriores, además de ser santos, de ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes, capaces de soportar a los demás y de perdonar. Sobre todas esas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Les está diciendo Pablo, para hacer todas las cosas hay que estar vestido de amor. Y les dice, porque ese es el vínculo perfecto. Y esta palabra vínculo tiene una connotación muy bonita, porque vínculo es el griego sundesmos, así como suena, sundesmos, que significa lazo conjunto, ligamento, principio unificador. O sea, cuando está hablando de vínculo, está hablando de un lazo conjunto. Está hablando de un ligamento. Está hablando de un principio de unidad. Resulta que esa palabra, sundesmos, deriva del griego sun, que significa unión estrecha, y del griego desmos, que significa grillete. ¿Se da cuenta usted la palabra vínculo, lo que significa? Nos lleva a una relación, a un lazo, pero como un grillete, como el grillete que le ponen a los reos, que está atado ahí, amarrado al grillete y no se puede mover. De esa manera es el vínculo que Dios nos pide en amor. Vestidos de amor, porque el vínculo perfecto, si hay amor, el vínculo es muy fuerte. Amar, amar significa servir. Amar es servicio. El que no ama no es capaz de servir. Y veanlo muy fácil en nuestros matrimonios. Quien no ama a su esposa o quien no ama a su esposo, no le sirve. O sea, no le sirve dignamente, no le sirve con amor. Le va a servir cuando los matrimonios entran en problemas y se va perdiendo esa relación y ese vínculo fuerte de amor. Ese es un desmos. Se sirve pero con carga. Y llega a tal punto que terminan en divorcio. Por poner un ejemplo. Cuando amamos, servimos con gozo. Servimos con alegría, no nos pesa nada, no nos carga nada, no tenemos ninguna cosa que nos impida servir a los demás. Aquí Pablo está diciendo, y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, para llevarle el evangelio a los demás.
tenemos que amarlos. Usted tiene que amar y yo tengo que amar al perdido, aunque nos repugne el pecado, aunque nos repugnen las actitudes y las cosas que andan, que están en drogas, en alcohol, en homosexualidad, en fornicación, en adulterio, robo, asesinato, todo pecado. En estos días escuchaba a un muchacho en un programa en Paro del Caribe que recibió 11 balazos, producto de lo que andaba. Y Dios no permitió que ese muchacho muriera. Y hoy le sirve a Dios. Y dice que las 11 balas las tiene en el cuerpo. Los médicos no se las eliminaron porque al eliminarlas comprometían órganos, podían producirse hemorragias internas que no se podían parar y el muchacho moriría. Entonces mantiene las 11 balas ahí y el hombre hoy es un salmista que recién comienza su ministerio y sirviéndole a Dios. Aún en el pecado que andaba, Dios tiene misericordia. ¿Por qué no vamos a tener nosotros misericordia y amar a aquellos que andan en el mundo? Que Dios los quiere sacar, que Dios los quiere liberar, que Dios los quiere sacar del lodo cenagoso para traerlos a lo seco y edificar en sus vidas. Eso solo se hace si amamos. El cristiano que no ama no es capaz de llevar el evangelio. Pero el cristiano que no ama, mi amado y mi amada, no es cristiano. Porque Cristo nos amó, aún en los pecados en que nosotros andamos. Así que esto es duro, pero es real, es verdad. Es la verdad de la palabra. Entonces nosotros hoy, al perdido, tenemos que amarlo y extenderle la posibilidad que Dios haga. Sin embargo, los cristianos hemos cometido un error en esto. Y es que oramos, oramos y oramos y oramos. Porque Dios salve la ciudad. Mire, lo hemos hecho nosotros. Porque Dios haga en la ciudad. Y cuando Dios me da este tema, fue porque me puso a pensar lo siguiente. Me puso a pensar en nuestra oración por la ciudad, que estaba bien. No está mal orar por la ciudad. Pero me dijo, bueno, oran y oran porque yo haga. Pero ya mi hijo hizo todo. Por lo que ustedes están orando, es por lo que yo los llamé. Es la participación que yo les he pedido a ustedes. De manera que eso, por lo que ustedes están orando, por lo que tú estás orando, es lo que tú tienes que ir a hacer. ¿Por qué me vienes a pedir a mí que lo vaya a hacer yo? Si yo ya establecí que te toca a ti. Con mi Santo Espíritu van, con mi poder van, pero tienen que ir ustedes, porque eso no lo voy a ir a hacer yo. Ya yo envié a mi hijo, ya todo quedó establecido, ya todo quedó hecho. Ahora ustedes, como Pablo, extienden las buenas nuevas del evangelio y atraen a mi casa a los que yo he escogido para ser salvos. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Se fija usted cómo estábamos en el error de orar y orar y orar? Señor, ten misericordia de la ciudad. Señor, que se arrepientan. Señor, que aquí, que allá. Y me dicen, Señor, ¿y qué están haciendo? ¿A quién le están llevando el mensaje? ¿A quién le están hablando? Está bien, escoja uno y ore por él. Ore, ore. Pero vaya y le habla. Porque cuando usted escoge y me presenta a esa persona, yo pongo las condiciones. Pero no le voy a ir a hablar. Le vas a hablar tú. Solo piensen, todos los que estamos aquí, todos, ¿no les ha hablado alguien a ustedes? ¿No tuvo alguien amor por ustedes? ¿No los amó alguien aunque andaban perdidos? Es lo mismo hacia los demás. Si
no les hubiera amado a alguien al verlos en su dificultad, en sus temores, en la ceguera, en los oídos cerrados, si alguien no hubiera amado, no le hubiera amado a usted cuando le escuchaba hablar y entendía los errores en los que estaba, si no le hubiera amado así, como Cristo veía a la gente y decía, y tuvo misericordia y tuvo compasión, porque esa misma compasión nos la pone el Señor a nosotros cuando escuchamos a alguien en su ignorancia hablar. Si eso no hubiera ocurrido, amado, tú no estarías en esta reunión hoy. Si a mí no me hubieran amado en medio de mi soberbia, yo no estaría aquí. Andaría perdido, más perdido en mi ignorancia en el mundo. Pero me amaron. Y Dios puso las palabras para hablarle a un soberbio, como era yo. Cualquier cosa tiene capacidad de poner por medio de su Santo Espíritu en tus labios para hablar. Entonces, revestidos de amor, el vínculo perfecto, el vínculo que hace ese grillete con la persona, si hay amor, ese vínculo se establece y esa persona, por el Espíritu Santo que te guía, será ganada para el Señor. Yo les propongo, mis amados, hoy tenemos 17 pantallas. Hemos llegado a tener 26. Yo les propongo que llevemos a final de año esta reunión a mínimo 30 pantallas. Mire que no es mucho lo que estoy pidiendo. Y que para Dios eso no es nada. Si cada uno de ustedes dispone revestirse de amor y hacer uso del vínculo perfecto y nosotros también, 30 pantallas sería poquito. Dios puede hacer mucho. Y les quiero decir que Dios está hablando, que ese tiempo viene. Entonces, juntémonos con Él y creámosle a Él. Creámosle que Él lo puede hacer y que nos respaldará para que nosotros vayamos. Hay cosas en las que Él no necesita ayuda porque son de Él y Él las hace. Hay cosas en las que Él ha dicho, yo pido la participación de mis hijos en la tierra. Porque de esa manera mi nombre se glorifica. Vamos a ver, allí donde estás. Piensa en una persona que es la que Dios te ha estado poniendo de frente para que le hables, para atraerle. Y ahora comienza a orar por ella, pero no para que Dios haga, sino para que Dios te dé el poder, la capacidad, el entendimiento y la facilidad para hablarle. Piensa en la persona. Dice una carta de Pablo a Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu. En la Reina Valera dice cobardía. En otras partes dice temor. En otras versiones dice temor. No nos ha dado Dios espíritu de temor. Prefiero para estos efectos usar esa versión. No nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder. Por el Espíritu Santo tú y yo podemos. Así que esa persona que tienes en mente en este momento, esa persona que Dios ha dicho, ahí está, la has visto, necesita conocer, necesita ser rescatada. Le vas a hablar, le vas a llevar las buenas nuevas del Evangelio, sin temor, sino con el espíritu de poder. Y con el espíritu de poder, en tus labios estarán las palabras que el corazón de esa persona necesita para ser tocado. Padre, hoy, Señor, los que estamos, Señor, en esta reunión, los que estamos en este tiempo acá, jóvenes y no tan jóvenes, nos comprometemos, Señor, contigo para
revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, para hacer efectivo eso que tú nos has pedido de colaborar contigo en llevar las buenas nuevas del Evangelio a los perdidos, a los que en el mundo caminan y que llevan una ruta de una vida eterna en perdición. Para que vengan a ti, Señor, y su ruta sea de una vida eterna en bendición. Contigo, Padre. Señor, el tiempo de avivamiento llegó. El tiempo de avivamiento está. No nos limita el COVID, porque la tecnología nos lo permite. Todos tenemos celulares, Padre. Todos tenemos cómo hablar. Todos tenemos cómo ser soporte para otros que lo necesitan. Papitos Dios, gracias por Verbo Eclesía en San José. Gracias por el corazón de mis hermanos. Gracias por la ciudad a la cual tú redimes. Gracias por nuestro barrio. Gracias por nuestra casa redimida